Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Shuvu Español. Como usted sabe, hoy es jueves, aproximadamente 8:30, 8:39 p.m., hora este de la ciudad de Miami. Es tiempo de recibir esa bendición de las perlas de la Torá. Tenemos la Parashá Vayehi hoy, en este día tan especial, y queremos compartir ahora mismo esta porción con todo el mundo. Así es que yo le pido a usted que por favor comparta ahora mismo y haga watch parties, por favor, para que todas las personas alrededor de la tierra sean bendecidos por este programa tan especial que el Eterno nos está permitiendo que hagamos y compartamos con todos nuestros hermanos alrededor de la tierra. Yo estoy compartiendo ahora mismo también. Por favor, comparta usted también. Voy a hacer watch party. Estoy invitando a mi familia, estoy invitando a mis amigos, mis hermanos, a todo el mundo. Así es que le pido, por favor, que usted haga lo mismo. Así es que vamos a seguir. Hay personas mandándonos mensajes. Sí, ya estamos. Y ahora vamos a entrar. Esta parashá es una parashá súper increíble, muy especial. Es la cuarta parashiot sobre la vida de Joseph. Y vamos a ver las sombras del Mesías nuevamente aquí en esta parashá tan importante. Todo esto profético. Las últimas cuatro parashiot han sido algo tan contundente que hemos visto a Yeshua por todos lados, el siervo sufriente. Hoy tenemos al Talmid Santiago James de Bogotá, Colombia, que es Gilad Jovel, nuestra base de Yeshiva Shuvu Español, haciendo esta presentación tan linda. Me dio chance de revisarla. Linda presentación, Santiago. Excelente. Así es que sean todos bienvenidos. Bienvenidos, Santiago, al programa. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te va? Saludos a todos los que están conectados. Sean bienvenidos a esta transmisión. Adelante, Santiago. Hubo un segundito que no te escuchaba. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, te oigo. ¿Me oyes? Perfecto, perfecto. Entonces estamos listos. Vamos a arrancar. Ya tengo la presentación lista. Tú me dejas saber y adelante. Listo. Bueno, la parashá de esta semana es la parashá Vayehi. Eh, ya hemos revisado en esta misma página, se han revisado como el Abrit Hashá y la Haftará. Hoy estudiaremos la parashá que se encuentra desde Génesis 47:28 hasta el 50:26. Antes de estudiar, pues quiero hacer una oración con ustedes para que este estudio sea compartido y podamos todos estar conectados. Señor, Padre amado, Padre bendito, gracias te damos, gracias por permitirnos hablar de tu Torá. Permite que esta presentación sea de bendición para todos, Padre, que sea palabra tuya y no de hombre. Y permítenos poder entender, Padre, los secretos que hay en tu Torá. Entonces, para la parashá de hoy, tenemos varios temas. Como decía Oscar, y como se ha venido estudiando, invito pues a todos los que están conectados a que revisen las parashot anteriores que se han estado exponiendo, porque todas están ligadas. Los temas de esta parashá propiamente son los siguientes. Estamos enmarcados en la muerte de Jacob y las bendiciones que él da a sus hijos, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver en orden cronológico y posteriormente entraremos a ver qué vamos a estudiar. Entonces, en la parasha primero se anuncia la muerte de Jacob. Jacob luego le pide a Joseph ser enterrado fuera de Egipto. Jacob luego toma a los dos hijos de Joseph como hijos propios, o sea, los adopta. Luego Jacob bendice a Efraín y a Menashe. Luego Jacob reúne a sus demás hijos y los bendice. Posteriormente, Jacob va a morir en la historia. Los hermanos de Joseph creen que Joseph los va a matar. Luego él se reconcilia con sus hermanos finalmente como una reconciliación final y pide también ser enterrado fuera de Egipto y muere Joseph y se concluye el- la porción. Entonces, bueno, esta porción de la Torá es muy rica, como decía Oscar, nos proporciona muchos temas importantes y para el siguiente shiur, la siguiente enseñanza,
Vamos a ver cómo el Mesías ha sido revelado. Es una continuación de las cuatro parashot que hablan de la vida de Joseph. En todas está el Mesías revelado, nuestro Mesías Yeshua, como se ha venido estudiando en esta página y como se sabe. Entonces, vamos a estudiar varios puntos interesantes. Primero vamos a estudiar unas cosas gramaticales de un verso que llamó mi atención y luego vamos a ver cómo eso se conecta con la Brit Hashá y con algunas cosas para los últimos tiempos. Todo el estudio va a partir de la siguiente pregunta, porque es importante saberlo. Si Jacob cuando da la bendición a Joseph, nos vamos a centrar en la bendición que le da Jacob a Joseph, pero la bendición que le da Jacob a Joseph es un tema que ha sido complejo de entender para los rabinos, hay muchos estudios alrededor y hay como ciertas disertaciones, incluso las traducciones que tenemos al español no son todas las correctas y hay mucha profecía allí en esa bendición. Entonces, para poder estudiar la bendición, primero tenemos que entender por qué bendice Jacob a Joseph con esas palabras. Entonces, es importante saber que si Jacob realmente sabía lo que le sucedió a Joseph, ¿sí? Em, por ejemplo, en las parashot anteriores, sabemos de Miketz, Baigash, y esta que es la conclusión Baihi, es importante entender la vida de Joseph como un tzadik, ¿sí? Una figura del Mesías. Lo hemos estudiado, lo estudiamos con el More Carlos, también estudiamos con el More Udo, con el More Elbert. Entonces, eh, la vida de Joseph siempre fue la vida de un justo y siempre toda la literatura rabínica nos enseña que se presentó como un justo. Entonces, a eso debemos entender, Moshe Haim Lusato dice que la vida de un justo siempre es cuesta arriba. La vida de Joseph, en la vida, como lo estudiamos en las parashas anteriores, vimos que tiene un montón de problemáticas y cosas. Entonces, la escala espiritual, dice este rabino, es como una montaña, ¿no? Entonces el justo empieza a escalar la montaña, pero cuando está más arriba es más difícil, es más empinado el camino. Más o menos así fue la vida de Joseph. Entonces, justamente por eso queremos saber la bendición que le da Jacob es tan particular por eso, porque dentro de la bendición habla de una situación difícil que tuvo que vivir Joseph. Entonces, sin más, vamos a ver, a empezar a analizar la porción. Lo que vamos a analizar se encuentra en Génesis 49:23 al verso 25. Es parte de la bendición que le da Jacob a Joseph y es muy interesante entenderlo. Entonces vamos a leer primero el verso 23. El verso 23 dice en hebreo, Vaya, vaya Maruju, Barobu, Bayistemuju, Baalev, Hitzip. La traducción que nos ha llegado, esta traducción la tomé de la Reina Valera, dice, le causaron amargura, lo asaltearon, lo aborrecieron los arqueros, ¿sí? El verso 24 dirá, Vaishtesheb Beitam Kashto Vayafosu Seroeb Yadid Midei Abir Jacob Misham Roe Eben Israel. Dice en el español, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Aquí lo tradujeron así, por el pastor roca de Israel. Ahí ya de entrada vemos cosas muy interesantes. Eh, Nos vamos a centrar primero en el verso 23, analizarlo gramaticalmente. Entonces, el verso 43 como tal dice, le causaron amargura, le asaltaron, le aborrecieron los arqueros. Hay varias cosas en este verso que llaman la atención. Primeramente, vemos cómo hay una progresión. Están hablando de alguien, ¿sí? ¿De quién están hablando? De Joseph. Se entiende de un él. Están hablando de un él. Y alguien, le causaron amargura, lo asaltaron y lo aborrecieron unos que se describen como arqueros. Gramaticalmente, en el hebreo, y lo vamos a ver en la presentación, vamos a desglosar
palabras que están en ese verso 23 para entender mejor el verso. Entonces, en la presentación podemos ir a esa diapositiva. La primera palabra, em, Baimararuju. En el hebreo como tal, tenemos que entender que existen sufijos y prefijos que se pegan a cada palabra. No es como las palabras del español, sino una palabra en el hebreo siempre tiene una raíz. Nosotros llamamos shoresh. Esa palabra casi siempre está denotada por tres letras del hebreo. Y a esa palabra se pegan prefijos que pueden ser preposiciones, pueden ser adverbios y también se pegan, si es un verbo o un sustantivo, se pegan las demás formas gramaticales que nos hacen entender quién habló o quién dijo o a quién se refería, ¿sí? Entonces, en esta palabra primera vemos que se ha traducido, ellos lo amargaron a él. Esa es la traducción literal. Ellos lo amargaron a él. Y lo amargaron, quedó en la traducción. Y ellos lo amargaron a él. Ahí está pegado todo en esa palabra. Luego vemos la otra palabra donde dice, y ellos lo atacaron o lucharon con él, ¿sí? Lo atacaron a él o lucharon con él. Rashi lo traduce como se volvieron adversarios, ¿sí? Luego está esta palabra que dice, y ellos lo despreciaron a él o y ellos lo aborrecieron a él. Y en las últimas dos palabras vamos a entender quiénes, de quiénes está hablando, pues de los arqueros. Entonces, como vemos, ya hay un patrón en donde están unos ellos, se nombran unos ellos, algunos, y se nombra a un él, ¿sí? Nosotros podemos entender de la forma literal, la idea es responder a la pregunta si Jacob sabía lo que los hermanos de Joseph le habían hecho en el pozo. Entonces, vamos a estudiar y entender si sí sabía o no sabía, y luego entenderemos por qué esto era importante. Entonces, lo primero a entender es que en la bendición están hablando de unos ellos y de un él. Si entendemos a ese él por Joseph y entendemos a esos ellos eh, como los hermanos de Joseph, entonces Jacob le estaba recordando un suceso importante en la vida de Joseph, ¿sí? Pero lo que queremos ahora saber es por qué tienen que ver los arqueros en ese verso. Porque si la Torah lo trae y dice el término los arqueros, que literalmente dice los arqueros, los hermanos de Joseph sabemos no tenían nada que ver con arqueros, o por lo menos eso entendemos nosotros del literal, porque cuando pasó el problema entre Joseph y sus hermanos, ellos solo le echaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. No se nombra ningún arco. De hecho, el arco es un arma contundente para herir a alguien. Y en ese momento ellos querían matarlo, lo discuten, pero después nos damos cuenta que no lo terminan matándolo. Entonces, ¿por qué Jacob bendice a Joseph con esas palabras? ¿A qué arqueros se refería Joseph? ¿Sí? Esas son las preguntas que tenemos nosotros que responder. ¿Sí? También tenemos que entender que todos estos versos de la bendición están escritos de una forma poética, por eso ha sido tan difícil su traducción y nosotros entendemos que en cierta medida Jacob estaba teniendo una profecía. Cuando empezó a hablar todas las bendiciones de todos sus hijos, incluso antes las profecías que hizo, las bendiciones que le dio a Efraín y a Menashe, también tienen que ver con una palabra profética. Jacob estaba teniendo un momento profético. Por eso habla de esta forma, una forma de metáforas, ¿sí? Entonces, y si Jacob sabía que lo que sus hermanos le habían hecho, ¿cómo se enteró? La Torah no lo nombra. La Torah nunca nos dice si Jacob realmente supo el problema de que tuvieron sus hijos, Joseph y sus hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los bendice de esta forma? ¿Cómo se lo ocultaron ellos? Sabemos que pasó mucho tiempo entre Jacob cuando se separó de Joseph. En ese tiempo pudieron habérselo confesado los hermanos, pero la Torá no los nombra y no tenemos tampoco ningún relato rabínico que nos haga entender que se lo contaron. ¿Sí? Ellos se lo ocultaron primeramente y le dijeron que había sido despedazado por las fieras,
pero no se habló de nada más y la Torá no habla de ningunos arqueros, ¿sí? Entonces, es interesante de todo este verso, después de entender que está escrito de una forma poética y que hay unos personajes que pueden ser los hermanos y que está refiriéndose a Joseph, hay una palabra muy importante que vamos a analizar, que es la palabra, la tercera palabra del verso 23 de Génesis 49, que es Baistemujo. Baistemujo. La palabra Baistemujo, la primera letra que ven a la derecha es la Baf, es una preposición que es como un I. La Yud nos nombra que es como de pertenencia y está la raíz, encontramos las últimas dos letras nos dicen quiénes, o sea, ellos, y encontramos la raíz. El shoresh de esta palabra es la palabra satam, es del Strong, la tomamos del Strong, la definición 7852. Esta es la palabra que ha sido traducida como y lo despreciaron o lo odiaron en otras traducciones. Es interesante entender que esta palabra de lo odiaron o lo despreciaron no es la palabra común para describir un sentimiento de odio o un sentimiento de desprecio. La palabra más común que se usa en la Torah y que la Torah usa siempre es la palabra siná, ¿sí? Que está ahí abajo en la presentación. La palabra siná es la que se usa siempre, entonces llama la atención que para describir esa sensación use otra palabra, ¿sí? La palabra que es de raíz satam. Satam. La raíz primaria es de esta palabra baistemujo. Dice literalmente el Strong en la definición. El Strong, para los que sepan, es un diccionario de palabras bíblicas que define la definición concreta de lo que son las raíces, ¿sí? Para poder entender, para poder traducir bien la Torah. Entonces, dice, raíz primaria, es la raíz primaria de esta palabra que vemos, propiamente de acechar, perseguir, aborrecer, contrario o perseguir. Entonces, si la Torah usa esta palabra, llama la atención porque, por ejemplo, en esa forma, Baistemuju es la única vez en todo el Tanaj que sale esta palabra de esta forma, ¿sí? Todas las veces que se habló de odio, de expresión, nunca se usó esa palabra, se usaron otras, entre ellas la más usada es Siná. Entonces, vamos a entender por qué esta palabra, pero para entender por qué necesitamos saber cuántas veces sale más esta palabra en la Torah. Realmente la palabra sale tres veces más, dos veces más y solo tres veces en la Torah, esta raíz Satam, en la Torah y en todo el Tanaj. Y vamos a entender lo particular del contexto cuando la Torah trae esta palabra. Entonces, para lo cual vamos a ver los siguientes versos en los que sale esta palabra. La primera vez que sale la palabra Satam o esta raíz Satam en la Torah, lo vemos en Génesis 27:41 y está en la forma de Baistom, ¿sí? Es la misma raíz, Satam, la misma raíz de la palabra Baistemuju que estamos estudiando. ¿Y en qué contexto? En el contexto de Esaf, cuando se encuentra con Jacob, después cuando se encuentra, no, cuando él se entera que Jacob fue bendecido con su bendición, la Torah lo describe de la siguiente manera. Dice en el español, y aborreció Esaf a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y en su corazón, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces vemos ya que es un contexto muy fuerte cuando Esaf se entera, esa descripción de y lo aborreció se escribe con esta misma palabra, Satán. La siguiente vez que encontramos esta palabra está en Génesis 15, propiamente en esta misma parashá, más adelante, en el contexto cuando los hermanos de Joseph se enteran que Joseph murió y dice que Joseph quizás los va a aborrecer. Y más adelante, el verso siguiente dice que de pronto los va a matar porque por el daño que ellos le habían hecho. Propiamente está la palabra Satam en la forma istemenu, ¿sí? Y dice el español del verso 50:15. Viendo los hermanos de Joseph, que su padre era muerto, dijeron,
quizá nos aborrecerá Joseph y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Entonces, ya viendo dónde más aparece esta raíz en el Tanaj, podemos entender que la palabra está escrita por un sentimiento y por un contexto. Entonces, vamos a ver los puntos en común que tienen estas tres veces que aparece esa palabra. En los dos contextos tenemos a hermanos. En el primero, pues está Esaf con Jacob. Después tenemos a los hermanos de Joseph con Joseph. Después está la muerte de un padre. Un padre murió y uno de los hermanos tiene el deseo de matar al otro. Entonces la Torah esto ya nos trae un contexto propio para entender la palabra y así poder entender el verso que estamos estudiando. Entonces, si Jacob está bendiciendo a su hijo, utiliza la misma palabra con la que Esaf sintió cosas por él, tiene sentido que le haya bendecido de esta forma, porque era un sentimiento que compartía con Joseph, ¿sí? Para describir la situación, para describir en esta bendición la situación que iba a tener Joseph con sus hermanos, Jacob usa la misma palabra que sintió el mismo sentimiento, la misma palabra que se usa para escribir el sentimiento que Esaf sintió por él al querer matarlo, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar, yo siempre que estudio la Torá, trato de entender los personajes que en la Torá nos describe como humanos, porque casi siempre los juzgamos como un ser superior. Y sí, ¿no? Vemos que murió, que le robó la bendición al otro, que lo quisieron matar, y lo damos por hecho que es como algo común y normal, pero no siempre, no del todo. Lo más importante de entender es que cada uno de los personajes de la Torá fueron humanos y vivieron cosas muy fuertes. Entonces, por un momento, pongámonos a pensar, o sea, Jacob cuando Esaf lo quiere matar, él le toca salir corriendo, se ve exiliado de la propia tierra, tiene que, que entender muchas cosas de su vida, cambiar su propia eh, forma de ser y un trato que Dios le da por medio de esa situación. Pero el sentimiento de querer de saber que un hermano tuyo quiere asesinarte es un tema por lo más delicado. Debe ser una cosa horrible. Ahora pongámonos a pensar, ¿cómo fue para Joseph encontrarse con sus hermanos cuando él los ve? Ellos no lo reconocen porque él estaba vestido de visir de Egipto, con todo su atuendo egipcio, y él los reconoce. Ellos no tenían por qué saber que él era Joseph. Él después se revela a ellos, pero él tiene el poder de ser un visir de Egipto, ¿sí? Entonces, debió haber sido muy difícil para Joseph haberlos visto de nuevo. Nunca hubo una posibilidad de pedirse perdón. De hecho, Joseph fue a la cárcel, fue vendido como esclavo, tuvo pruebas muy duras. No se sabe bien por qué Joseph tuvo esa acción. A nosotros que conocemos la historia sabemos que Joseph era un justo, que era la imagen del Mesías y que se tenía que cumplir muchas cosas y muchas profecías, pero por un momento en la vida del hombre Joseph debe haber sido demasiado difícil encontrarse y verlos de frente, verlos de nuevo a sus hermanos y saber que ellos lo habían querido asesinar. Es casi como o sea, los personajes de la Torá no son personajes de ficción, de una película, son personajes de la vida real y sufren como la gente de la vida real. Entonces entendemos con este análisis que Jacob conocía el sentimiento y lo compartía con Joseph, de haber sido perseguido y de que un hermano suyo hubiera querido matarlo, ¿sí? Entonces, esta palabra, como ya había dicho antes, no es una palabra comúnmente usada para decir odio o desprecio. Entendemos con estos textos que es la palabra descrita para entender el sentimiento que despierta un hermano sobre otro hermano con respecto casi siempre a una envidia y a una cosa de los padres, ¿no? Porque al final fue eso lo que sucedió con Joseph. Joseph despertó la envidia, por así decirlo, de sus hermanos al nivel, ni siquiera la envidia, el desprecio a un nivel tanto que quisieron matarlo y lo vendieron como esclavo. Jacob se ganó el desprecio de su hermano Esaf por haberle robado la bendición, pero eso ya lo estudiamos. Entonces,
Si entendemos el contexto de estas palabras, podemos darle la interpretación correcta a esa palabra de ese verso, ¿sí? Y ya sabemos que en cierta medida Jacob, por demás, si no sabía la situación que había sucedido con sus hermanos, la intuía que lo habían aborrecido, intuía ciertas cosas, ¿no? La Torah no nos lo cuenta. Entonces, ¿es casualidad que se haya usado la misma palabra para describir estas dos situaciones? Nosotros sabemos que nada en la Torá está escrito por casualidad y todo está escrito por un contexto, por un significado, ¿sí? Entonces sabemos que no es solo la palabra, sino el contexto. Entonces, bueno, listo. Si damos por hecho que Jacob, por alguna razón, si no sabía, intuía que Joseph había sido aborrecido por sus hermanos y ellos lo quisieron matar, eh, tenemos que entender ahora lo siguiente, los arqueros. ¿A qué arqueros se refiere Jacob cuando bendice a Joseph? ¿Cuáles son los arqueros que estaban persiguiendo a Joseph, que querían matarlo? ¿Sí? Eh, Porque no tienen, los hermanos de Joseph no tienen ningún contexto con arcos y no, ninguno era arquero. Y de hecho no le hacen un daño propiamente de muerte, lo venden como esclavo. Para eso, pues vamos a seguir con Génesis 24, el verso siguiente, Génesis 49-24, dirá lo siguiente. Dice, en el español, Génesis 49-24. Aquí traje dos traducciones diferentes, la traducción de Rashi y la traducción de la Reina Valera, que es de las traducciones de español, tal vez la más literal desde el hebreo. Entonces se puede entender un poco mejor. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor Roca de Israel. ¿Sí? Entonces, antes de eso, pues la palabra que escribe arqueros está en el verso 23, que es Balei Hatzim, los arqueros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la porción que estamos estudiando nos trae otro arquero, otro arco y otro arquero. La traducción de Rashi dice, pero su arco, el de Joseph, se asentó con firmeza y sus manos fueron adornados con oro. Las manos del poderoso de Jacob, de ahí se hizo pastor de la roca de Israel. Entonces, aquí es importante entender lo siguiente. Jacob trae no solo a los arqueros, sino a un arquero singular, a un arquero que tenía un arco que se mantuvo firme. Entonces, vamos a entender a qué arqueros y a qué arco se refiere Jacob en la bendición. Como ya les había dicho, esto está escrito en una forma poética y utiliza metáforas. Entonces, la metáfora de ese arquero singular que mantiene su arco con firmeza, al que otros arqueros lo atacan, por un momento analicemos la figura de un arquero que se mantiene erguido y su arco con firmeza. El arco es un instrumento letal para hacer daño eh, y no está diseñado para mantenerse firme. El arquero tensa el arco con la flecha, apunta y dispara. Si el arquero se demora mucho tensando la flecha, va a tener problemas de puntería, porque el arco, como sabemos, está tensado para que la flecha salga firme y no está diseñado para mantenerse abierto mucho tiempo. Entonces, este arquero que mantenía su arco abierto, ¿por qué lo mantenía abierto? ¿No? Es importante también entender eso. Esto es una metáfora. Jacob utiliza aquí una metáfora, la Torah todo el tiempo nos habla en este idioma, a veces usa metáforas para que nosotros entendamos otra cosa, y más en una bendición, y más en una bendición que sabemos tiene un contexto tremendamente profético. Entonces, esta metáfora hace alusión al poder. Entonces, este arquero que está con su mano, con su arco tensado, es la figura de Joseph.
¿Y cuál es la flecha o este arco? ¿Qué poder hace alusión? Al poder que tenía Joseph al ser visir de Egipto. Por un momento entendamos la figura en la posición en la que fue puesto Joseph. Es muy importante y es una cosa que solo pasó en la historia una vez, que un cananeo estuviera bajo el poder de Egipto. De hecho, literal de la Torá, en las parashas anteriores vimos que lo puso, el faraón puso por juez o incluso literalmente por Dios ante los egipcios a Joseph, ¿sí? Eh, Era una figura de visir que no solo estaba encargado de la administración económica de Egipto, sino también era un ministro de guerra, ¿sí? Si Joseph hubiera querido, podía haberse vengado perfectamente de sus hermanos, ¿no? Podía, ni siquiera se hubiera revelado, sino los hubiera encarcelado, los hubiera echado, no les hubiera dado el apoyo económico y el cuidado que les dio, ¿sí? Entonces ese arquero que está parado ahí es Joseph en esa confrontación que vimos ahorita, con esa palabra que vimos. Imagínenselo, él los ve llegar a pedirle ayuda y tiene el poder en su mano de saber si les hace daño o no les hace daño, ¿sí? De vengarse de lo que le habían hecho. Si se hubiera vengado, nadie se hubiera enterado que era Joseph quien se había vengado. Era el visir de Egipto y de pronto hubiera tenido, entre comillas, el derecho al ser Egipto una potencia, ¿no? De haberse vengado de unos cananeos que venían a pedir ayuda porque no tenían que comer. Ese es el poder al que alude el arco, el arco en esta bendición. Y eh, de hecho, Joseph los prueba, ¿no? Les prueba a ver si realmente ellos habían cambiado o no, preguntándole sobre Benjamín, lo vimos en las parashas anteriores. Pero él, más allá de eso, nunca les hace daño. De hecho, los acoge y los bendice con su protección, ¿no? Cuando él se revela a ellos. Pero en ese momento, una persona normal que ha tenido problemas toda su vida con su hermano, de pronto nosotros no hemos tenido problemas de ese tipo, ¿no? Que nuestros hermanos nos han metido un pozo, nos han vendido esclavos, pero de pronto alguien sí tiene un problema con un hermano que lo odia, que le tiene envidia. Y cuando esa persona tiene la posibilidad, tal vez no como Joseph, de tener todo el poder y el respaldo del faraón, decide, le dan, como decimos aquí en Colombia muy coloquialmente, el papayazo para hacerle daño, para vengarse. Esa persona tiene la posibilidad de vengarse de su hermano, de hacerlo quedar mal, de decir alguna cosa para que quede mal, o de acogerlo. Joseph actuó como un justo, pero no fue una decisión fácil para él porque él había pasado unos años en la cárcel, había sufrido, había vivido muchas cosas. No fue una decisión fácil para Joseph tener lo que hacer. Entonces, eso, pero como Joseph pudo mantener ese arco con una fuerza sobrenatural para que la flecha no saliera disparada. En el verso 44, en el verso 49-24 vemos la respuesta y eh, está marcada, resaltada con azul por las manos del fuerte de Jacob o por las manos del poderoso de Jacob. Es Hashem quien le da la fuerza a Joseph para poder perdonar a sus hermanos y para no utilizar su poder y su arco. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se justifica que los arqueros del verso anterior sean los hermanos de Joseph? Porque los hermanos de Joseph sí lanzaron sus flechas cuando tenían el arco, sí utilizaron el poder extra que tenían sobre Joseph para aprovecharse de él y hacerle daño. Ellos decidieron, Joseph era joven, era muy joven, se aprovecharon de su poder como hermanos mayores y decidieron que lo iban a echar a un pozo y luego posteriormente lo vendieron. Entonces ahí entendemos que el arco y los arqueros al que se refiere Jacob en esta bendición es el poder, es una metáfora del poder que ambos tuvieron. Joseph, a diferencia de sus hermanos, no hizo daño con su arco, con el poder que tenía, sino que con una fuerza sobrenatural que Hashem le dio a él para poder ser él mismo, resarcido en su corazón, perdonarlos. Y no solo perdonarlos de corazón, sino poderse revelar a ellos y decirles que los acogía. De hecho, en la palabra con la que Joseph, en la parasha anterior, con la que Joseph cuida a sus hermanos, dice que los consoló. Esa palabra en hebreo es Bainahem, de la raíz Naham. Significa que Joseph fue un consolador, pero para él poder haber podido consolar a sus hermanos del daño y poder restaurar su relación, solo lo pudo hacer con el poder de Hashem. Dios fue el que le dio el poder a él para poder sanar su corazón y para poder perdonar a sus hermanos.
Ahora que entendemos esta metáfora del arco y del poder, podemos entender a Joseph como la figura de justo, porque el justo, como les decía al principio en la introducción, como lo describe el Usato, es la persona que tiene que ir caminando su vida con dificultades todo el tiempo y cada vez la cuesta es más pendiente. Joseph es una figura perfecta de eso. Él tuvo que vivir un montón de cosas difíciles y entre esas la última fue haberse encontrado con sus hermanos y haber decidido perdonarlos y no hacerles daño. Fortalecido solo, él en sus fuerzas no pudo. Él fue fortalecido por Dios, el Dios de su padre, como dice la bendición, el Dios de Jacob, el poderoso de Jacob. Entonces, más adelante, en el verso 25, se nombra a Joseph como un líder, como un jefe sobre su pueblo. De hecho, en el verso 26, que más adelante vamos a leer, en la conclusión de la bendición de Jacob a Joseph, se le nombra por encima de sus hermanos, ¿sí? Pero es posible que Jacob lo nombra por encima de sus hermanos, es porque él sabía la situación, o intuía por lo menos la situación que Joseph había vivido con sus hermanos, y sabía que Hashem había sido el que le había resanado su corazón y le había dado la fuerza para poderlos perdonar. Y no solo para perdonarlos, sino para ayudarlos, para traer a Jacob, para salvar a su padre, para la salvación de todos sus hermanos. Que esto lo entendimos y lo hemos estudiado anteriormente con la figura del Mashiach, ¿no? De Yeshua, que también tuvo que vivir un montón de pruebas y es profético. Entonces, le damos por último, para concluir estos tres versos, eh, el verso 25. El verso 25 dice lo siguiente en español. En la versión de la Reina Valera dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones desde los cielos arriba, con bendiciones desde el abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Rashi lo traduce de una forma más literal, dice, el Dios de tu Padre que te ayudará con el omnipotente, que te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de lanzamientos y de matriz. Esa es una palabra que los rabinos han tenido, la han traducido de muchas formas diferentes. Entonces, entendiendo esta bendición y entendiendo ya, respondimos ya a la pregunta si Jacob conocía o no eh, la situación de Joseph con sus hermanos para darle esta bendición. Vamos a ver el contexto general de toda la bendición. Lo voy a leer la versión de Rashi. Aquí traje de los versos 22 al 25 en español, las dos traducciones que estoy usando, Rashi y la versión de la Reina Valera. Entonces, hay un verso, se suma un verso que no habíamos estudiado, dice, hijo de encanto es Joseph. La Reina Valera lo va a traducir como rama fructífera. Esto viene de una palabra hebrea poret, que puede hacer referencia a bello, hermoso, o puede hacer referencia a un fruto. Entonces aquí vemos como las dos traducciones se van por una literalidad diferente. La Reina Valera dice rama fructífera es José, eh, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y ahí después viene todos los versos que ya analizamos. Después, hijo de encanto es Joseph, para el ojo, dice Rashi. Las jóvenes caminaban para observarlo. ¿Sí? Esto, en la exégesis de los rabinos entendemos que ellos se van por la traducción de Poret, de hermoso, y que se elevaban. La, los vástagos que se extienden sobre el muro son cuando las jóvenes caminaban para observar por sobre el muro. Tenemos que entender que estos textos han sido de difícil traducción incluso para los rabinos, y en la exégesis hay varias líneas por las que se van. Pero en la vida de Joseph vimos en parashas anteriores como la parashá de la parashá de Miketz, donde vemos que Joseph fue bendecido por el faraón también de cierta manera. Eh, eh, Joseph fue bendecido por el faraón de cierta forma. Y aquí entendemos una cosa importante, y es que las palabras que fueron dadas a Joseph por el faraón y luego por su padre Jacob, no solo hacían alusión en el texto literal a Joseph, o sea, esa palabra de lo aborrecieron, Baistemuhu,
que analizamos no solo hace referencia a que Joseph tuvo problemas con sus hermanos, sino como hemos venido entendiendo en todas las parashas anteriores, hacen referencia a nuestro Mesías Yeshua, porque Joseph es la figura perfecta del Mesías Ben Joseph, el siervo sufriente, como lo hemos estudiado. Esto ya ha sido estudiado en esta página y los invito a que vean a, la gente, a las personas que no hayan visto las enseñanzas anteriores, el perfecto paralelo que hace Carlos o las alusiones que están en todas estas parashas, ¿sí? Parashot. Es importante entenderlo de esta forma. Y en esa figura mesiánica de Yeshua, también podemos entender lo que Yeshua ha vivido. Y Jacob que estaba teniendo una nebúa, una profecía en vivo, que es uno de los niveles de profecía más altos, porque él profetiza no solo para sus hermanos, los demás hermanos de Joseph, sino para sus hijos nuevos, que son los hijos de Joseph, da palabras de profecía. Y esa profecía que él estaba refiriéndose a Joseph, no solo se refería a Joseph, sino hacía referencia a Yeshua HaMashiach. Vamos a entender cómo. Cómo Yeshua está revelado en estas palabras, ¿sí? Entonces, en el de Remes, pues lo que hemos dicho, pues siempre fue muy extraño todo lo que le dijeron a Joseph, pero sabíamos que decía palabras proféticas. Entonces, vamos a ver Yeshua cómo aparece en en esta promesa o en esta eh, profecía que da Jacob. Entonces, al verso 23, entendiendo esto, ya entendimos que la palabra Baistemuhu es una palabra usada en la Torah para referirse a un odio de hermanos, con un hermano al cual le tienen envidia o no entienden, ¿sí? Y es aborrecer y es odiar o es despreciar, ¿sí? La literalidad de la palabra. Aquí tenemos que entender algo que es un punto muy importante. Nuestro Mashiach Yeshua ha sido rechazado, como nosotros sabemos, por algunos judíos, ¿sí? En algunos casos incluso al nivel de odio. Y antes de nosotros juzgarlos y decir como erradamente ha hecho el cristianismo, el catolicismo por mucho tiempo, que no, pues fueron los asesinos de Yeshua, de Jesús, lo mataron. Nosotros tenemos que entender bien qué ha causado ese odio en cierta medida, ¿sí? Y ese desprecio por parte de ellos. Porque Yeshua en las profecías siempre dijo que él venía a hacer la salvación, que venía para su pueblo. Para él, como para Joseph, debe haber sido muy duro haber dejado y haber pospuesto esa gran salvación y haber sido ese Mesías que ellos esperaban, un Mesías redentor que los salvara del exilio de Roma, que era lo que ellos esperaban en ese momento, y haber sido la figura del Mesías sufriente, que tenía que cumplir las profecías que Joseph y la figura que Joseph ya nos ha enseñado. Entonces, para Yeshua debió haber sido muy duro, pero él no lo hacía por su voluntad, y lo dice Yeshua mismo, yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre, ¿sí? Y la voluntad de su Padre, nosotros no, el ser humano no puede comprender cómo Dios obra en su voluntad. Y Dios utilizó a Yeshua y su sacrificio para incluir a muchos en su salvación, ¿sí? Y esos muchos no eran parte del pueblo, no eran parte de los judíos, esos muchos somos nosotros, que ahora estamos estudiando la Torá por misericordia de Dios y por el sacrificio de Yeshua. Por eso es que Yeshua dice que nadie llega al Padre sino por él, ¿sí? A través de él. Entonces Yeshua lo especifica en varias ocasiones que ha sido salvación para los judíos y que vino a ellos, pero él fue alejado y fue alejado de su pueblo, no solo porque cumplía la voluntad de Dios, que así estaba escrito, sino que por la misericordia de Hashem y su plan divino incluyó a nosotros los gentiles para salvación por medio de nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Y es por eso que nosotros ahora tratamos de encontrarlo y encontrar todas las similitudes y profecías que hay escritas sobre Yeshua, nuestro Mesías, en la Torá, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, pues él permitió que muchos gentiles fueran libres bajo el precio de la figura de ser un Mesías sufriente y un Mesías que fue despreciado por su propio pueblo, fue despreciado por sus hermanos. Ahí entendemos el verso 23 de ese Baistejemuju, de unos arqueros que los han perseguido.
Y este desprecio de los judíos hacia Yeshua se ha intensificado a través de los milenios, ya dos milenios, por lo que lastimosamente se ha convertido el cristianismo y por el testimonio que se ha dado, porque en nombre de Jesús y en nombre de la iglesia se les ha perseguido, se les ha asesinado, han habido cruzadas, pogroms y un montón de sufrimiento al pueblo judío. Por eso es que el pueblo judío no puede ver al Mesías Jesús todavía por, por porque han sido perseguidos y matados y bueno, la iglesia ha teológicamente un poco desvirtuado lo que se quería hacer. Entonces, esto intensifica ese desprecio y esa incomprensión de la figura de Yeshua. Y es por eso que nosotros como discípulos de él tenemos que hacer un tikkun, resarcir y revelar para el mundo el Mesías judío, que es el Mesías de los judíos, que es Yeshua HaMashiach. Aún así, pues vemos la figura de Joseph que fue vendido a los gentiles, a las naciones, a Egipto. Asimismo, el Mesías judío fue vendido a las naciones para salvación de las mismas, porque así fue la voluntad de Hashem. Pero entonces más adelante en la explicación que ya dimos de Joseph y de los versos de la bendición dada a Joseph, vimos que la palabra muhu con raíz atam, los hermanos tuvieron miedo de Joseph cuando se enteraron que Jacob murió porque pensaban que los mataría. Y él después se convierte en un consolador para ellos. Vemos que Yeshua también, además de haber sido una promesa de salvación para el pueblo judío, porque Yeshua dijo en Mateo 23:39, dijo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, Baruch haba Beshem Adonai, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Eso es una promesa que él dio, que él volvería y que los judíos lo reconocerían, ¿sí? Pero aún así también se ve como un consolador. Él, en Juan 15:25 nos promete que iba a haber un consolador, que era su espíritu, el espíritu del Mesías que iba a entrar en nosotros, dice literalmente. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá. Sin causa me aborrecieron. De nuevo vemos la palabra Baistejemú. Pero cuando venga el consolador, a quien yo enviaré a ustedes, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta es una promesa de consuelo para el pueblo judío, porque él prometió que iba a volver cuando ellos lo reconocieran. Y para nosotros también, sus discípulos, porque nosotros tenemos que hacer el testimonio de él ante todo el mundo, ante los judíos y ante las naciones, y será el consolador para ellos. Ahora sí, si analizamos, si seguimos analizando las bendiciones que se dieron más adelante para Joseph, entonces retornamos un poco al verso 24, donde dice lo siguiente. La traducción de Rashi dice lo siguiente, en el verso Génesis 49:24 dice, pero su arco se asentó con firmeza, ya lo entendimos, sus manos fueron adornadas con oro, de manos del poderoso de Jacob, de Dios, allí se hizo. Rashi traduce esto literalmente, por las manos del poderoso Jacob, de allí se hizo pastor de la roca de Israel, a Joseph. Joseph sí fue líder y guió al pueblo por mucho tiempo, pero más allá de eso, está hablando de Yeshua como pastor. Y sabemos que Yeshua se hizo pastor eh, muchas veces. Él se nombra como pastor en varios versos del Nuevo Testamento, de la Brida Hasha, pero prometió que iba a dar su espíritu como consolador y prometió que también iba a ser un pastor. En Juan 15, del 25 al 27, vemos lo siguiente. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Bueno, esto ya lo leímos, tal. Él fue pastor, en Juan 10 lo vemos, Yeshua como pastor. Juan 10, del 14 al 18 dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, nosotros. Así como el Padre me conoce, yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí de nuevo está haciendo alusión a la figura del Mashiach sufriente,
del Mashiach que da la vida. No solo eso, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que son nosotros, las naciones, aquellas que también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, él y los gentiles. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita. Él, o sea, nadie lo asesinó a él, nadie lo obligó a hacer un sacrificio, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es Yeshua cumpliendo la voluntad del Creador, siendo un Mesías sufriente, que era lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para que por la misericordia de Hashem, otros que no eran ovejas de ese redil pudieran entrar. Entonces, aquí vemos la figura de pastor y también la figura de alguien que fue aborrecido y que fue promesa y que va a ser consolador. Y vemos la promesa también de que él mismo es un siervo sufriente, que da la vida por sus ovejas. O sea, que es una confirmación de todas las profecías que habíamos visto inicialmente en Génesis. Después vemos lo de la piedra, la roca, que no entendemos bien ese contexto. Aquí es importante entender algo porque se ha nombrado en muchas partes del Nuevo Testamento, se nombra y Yeshua mismo se autodenomina como roca o piedra, la piedra angular que fue desechada. Eso está en varias profecías. Está en Mateo 21:42, en Marcos, en Lucas 20:17, en Hechos 4:11, en Efesios 2:20 y en Segunda de Pedro. Todas esas partes es el contexto de Yeshua, haciendo alusión a un verso que está en Zacarías, a una profecía y una promesa que estaba escrita en Zacarías 3:9 que dice lo siguiente. Zacarías 3:9 dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo grabaré su escritura. Y así sea Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra un día. Todos los rabinos y en toda la exégesis de este verso se hace alusión a un Mesías, porque lo que está hablando es eso, que él va a poner una piedra, habrá una piedra que pondrá y que grabará ahí y que por medio de esa piedra va a quitar el pecado. Esa piedra misma es la piedra que hace alusión el Salmos 118:22, que dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Sobre este verso, en toda la orija de Shah, Yeshua hace alusión a este verso de una forma literal, así como citaban los rabinos en esa época y como se cita ahora, que se cita no el verso, sino la frase, asimismo en muchas partes se dijo. Y yo de todas esas escogí segunda de Pedro porque aparte tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice primera de Pedro 2, del verso 4 al 8, dice lo siguiente. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, que es la situación que pasó con Yeshua, mas para Dios es escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahí está haciendo alusión a Zacarías. Y el que creyere en él no será avergonzado, que es el verso que sigue a Zacarías. Para vosotros, pues, los que creéis que él es precioso, pero para los que no lo creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Esto no quiere decir que Yeshua es la roca y la piedra, eh, y que nosotros que la entendemos y que otros que lo aborrecieron, no está poniendo por encima a nadie. Simplemente está diciendo que nosotros, que lo entendimos, que por misericordia de Hashem, creímos en Yeshua y por medio de él tenemos nuestra salvación, nosotros debemos llegar a edificar para el reino también. Y la forma como edificamos es haciendo un ticum de todo esto que les estoy explicando. Pero sin lugar a duda, Yeshua es esa piedra que fue desechada por los constructores que va a ser la piedra angular para la construcción del reino, para cumplir la voluntad de Hashem, que era que nosotros fuéramos incluidos en esas bendiciones y en la salvación. Entonces, vemos cómo la profecía que Jacob escribió ha sido cumplida en su totalidad por Yeshua.
y está respaldado con versos de la Bria Hadashah. Entonces, revisemos de nuevo la edición completa y agreguemos el verso 26, el cual hizo falta para entender en su contexto eh, que realmente Jacob estaba teniendo una profecía y se estaba refiriendo a Yeshua Hamashiach. El verso 26 dice lo siguiente. Trae la traducción de los dos versos que no analizamos. Bueno, hijo de encanto Joseph, ya lo analizamos. Hijo de encanto para el ojo, las jóvenes caminaban para observar. Y el verso 26 dirá, que es el que no hemos analizado de las bendiciones que le da Jacob a Joseph. Dice, las bendiciones de tu padre se impusieron a las bendiciones de mis progenitores, hasta el confín de los collados del mundo. Estas estarán sobre la cabeza de Joseph y sobre su coronilla del apartado de sus hermanos. ¿Sí? Miremos qué dice la Reina Valera a ese verso. Dice lo siguiente. Dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores a las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos. ¿Quién fue apartado de sus hermanos? Yeshua HaMashiach. Entendemos esto de nuevo. Yeshua fue apartado de sus hermanos, pero fue puesto sobre ellos para que por medio de él nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, hemos visto cómo era importante entender si Jacob conocía eh, la situación de Joseph, analizar gramaticalmente esos versos para entenderlos en su totalidad, saber que se habla de profecía, saber que se habla en un contexto netamente poético y que apuntaba perfectamente a la figura que fue Yeshua HaMashiach, nuestro siervo sufriente, por el cual nosotros hemos sido salvos y por el cual vendrá la restauración de todo el mundo. Y un día todos los judíos y todo el mundo lo reconocerá y dirá, Baruch haba Beshem Adonai. Entonces, que Hashem bendiga a Joseph y que Hashem bendiga a Yeshua HaMashiach y que nos bendiga a todos los que hemos creído en él como único y verdadero Mesías, anunciado por todos los profetas. ¿Sí? Entonces, que Hashem nos bendiga y así como los rabinos dicen, el postre. El postre es la gematría de la palabra Baistejemuju que hemos analizado. Rápidamente explico, todas las palabras, el hebreo es un idioma matemático y todas las letras tienen un valor. Si sumamos el valor de todas las palabras, de la palabra, de todas las letras de la palabra Baistejemuju, vamos a tener el número 376. Y 376 es el mismo valor numérico de Mashiach Hai. El Mesías vive, el Mesías que está vivo. Entonces entendemos que ese Mesías que fue aborrecido tiene que ver con el Mesías que está vivo y que está esperando la restauración de todos nosotros. Así entonces llegamos al final de Bereshit. Espero que haya sido bendición para ustedes este estudio. Espero, esta es la parashá final del libro de Bereshit y según la tradición se dice Hazak Hazak Benit Hasek, que es un verso que sale en Josué, que ha sido traducido como esfuércense y sean fortalecidos, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Lo literal del hebreo dice fuerza, fuerza y que seamos fortalecidos para seguir este estudio, para seguir estudiando la Torá, para poderla entender de la forma propicia. Entonces, que seamos fortalecidos todos nosotros con el estudio y que encontremos a Yeshua en cada una de las porciones que estudiemos de aquí en adelante para que nosotros podamos ser buenos discípulos de Él y dar testimonio ante las naciones de la salvación a la que hemos recibido y del Mesías judío, que vendrá por sus hermanos y que como Joseph algún día se revelará a ellos, porque ellos no lo van a poder ver por sí solos, Él se revelará y habrá salvación para todo el mundo. Amén. Entonces, Muchísimas gracias, Santiago. Excelente. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Gracias a todos por estar en esta presentación. Que tengan una excelente, excelente noche. ¿Ok? Gócense porque ya vamos a terminar el libro de Bereshit y la próxima semana comenzamos el libro de Éxodo. Gracias por todo, Santiago. Que el Eterno te bendiga. Shalom, Laila Tov. Shalom, Laila Tov a todos, saludos y nada, sigamos estudiando Torah. Ok, bye bye. Bye.